Bueno, si definimos la historia desde su acepción más simple, es decir, el estudio y narración de un conjunto de hechos y acontecimientos del pasado en base a determinados métodos, sistemas y principios y bla, 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 ya solamente en esa sintética definición se desprenden dos certezas sobre la materia en cuestión. La primera es que necesariamente deben existir distintas interpretaciones de esos hechos y acontecimientos, ya que los métodos, sistemas y principios que la estudian son diversos y subjetivos, por lo tanto hay más de una historia. Eso por un lado. Y la otra, en parte en contradicción con la anterior, es que mientras no aparezca esa diversidad de miradas y la historia sea una, esa hegemonía en el relato histórico se constituye en un formidable disciplinador social. Para graficar esto último tomamos de ejemplo cómo se construyó el relato histórico en nuestro país. Relato que constituyó una hegemonía casi absoluta y dominó la escena intelectual durante la totalidad del siglo XIX y parte del XX, es decir, en la etapa fundante de nuestra nacionalidad. Abro paréntesis para decir que en este canal hay un trabajo donde hablo de Gramsci y su concepto de hegemonía. Bueno, vuelvo a lo mismo. En Argentina, desde el principio, la historia se construyó a partir de dos personajes. Los dos parecidos pero a la vez distintos, que difirieron a veces en el método pero coincidían en los objetivos, ya que ambos pertenecían a una misma clase social, esa de la mirada portuaria que se extendía por el Atlántico hasta Europa y daba la espalda al resto de las provincias. Ellos fueron Bartolomé Mitre, que entendió desde el principio el rol que le cabía a toda expresión periodística en el dominio político de la realidad, y por ende la perpetuación del relato, su relato, y Vicente Fidel López, hijo de Vicente López y Planes, el siempre bien ponderado como autor de himno nacional, y padre del malogrado Lucio B. López, que pasó a la posteridad por ser autor del libro La Gran Aldea antes de morir en un duelo con pistolas a manos de un militar de apellido Sarmiento, que nada que ver con Domingo Faustino. Bueno, pero eso es otra historia. ¿Por qué digo parecidos pero diferentes? Porque si bien pertenecían al mismo sector social y coincidían en defenestrar no solo a gauchos, indios y a todos los personajes representativos del sentir nacional y popular, esencialmente a Juan Manuel de Rosas, es justo que reconocer que López no fue un liberal rancio y heterodoxo como Mitre, ya que durante su paso por la función pública tuvo un criterio proteccionista que quedó de manifiesto en los debates sobre la aduana durante el gobierno de Avellaneda y luego en su labor como ministro de Economía durante el gobierno de Carlos Pellegrini. Esto es bueno mencionarlo para diferenciar algunas cuestiones. Pero digo que diferían en el método para construir su obra, ya que mientras Mitre construía a partir de documentos, en forma absolutamente tendenciosa, por supuesto, al punto de darse el lujo de extraviar el plan de operaciones atribuido a Mariano Moreno, López, en tanto, escribía apelando como fuente preferentemente el relato oral de su padre, López y Planes. Y si bien cayeron en diversas y duras polémicas entre ellos, coincidían en lo esencial, es decir, establecer quién eran los buenos y quién eran los malos en esta novela, de acuerdo a sus propios intereses. En ese tránsito se dieron el lujo de vaciar de contenido político a un enorme estratega con opinión política, como fue el general José de San Martín, para dejarlo reducido solamente a su rol de gran militar. Como también se ufanaban de defenestrar a uno de los más grandes hombres de nuestra historia, como fue José Gervasio Artigas, el cual luego de calificarlo de bárbaro, desorganizador y asesino, se felicitaban por haberlo enterrado históricamente. Y lo hicieron tan bien que aún hoy la corriente mayoritaria piensa que Artigas era un uruguayo secesionista y no el tipo que fue el primero que se plantó contra los porteños para que la banda oriental sea parte de la patria, y no en lo que terminó, Estado tapón al estilo belga, en beneficio de intereses foráneos y su eterna concubina, la oligarquía portuaria. Por supuesto, está de más decir que también había otros argentinos que historiaban en esa época. Un Alberdi más maduro y menos liberal que el de sus primeros años desde Europa condenaba la guerra del Paraguay y daba su versión de la Revolución de Mayo, la de una revolución como un capítulo más de la Revolución Española y a la vez como efecto de la francesa, disintiendo notablemente con la historia oficial. José Hernández también condenaba y fundamentaba su opinión sobre el pasado, pero ese era nada más que un grano en el desierto de arena de la escudería oficial. Bueno, pero hasta acá todo bien. También iba hasta que ocurre una especie de anomalía. Y esa anomalía es la aparición de un tal Adolfo Saldías. Cuando dicen que no hay peor cuña que la del mismo palo, este es un caso concreto y emblemático. Y vamos a ver por qué. Saldías había nacido el año 49, en el seno de una familia acomodada y antirrosista, por supuesto. Por una cuestión biológica, se crió en esa Buenos Aires secesionista, egoísta y orgullosa post-caseros, que se ratificaba luego en Pavón con el contubernio en Urquiza y Mitre. Y obviamente se educó en la escuela sarmientina de la dicotomía civilización y barbarie. También, como casi toda juventud porteña, adoraba la figura de Melena Garibaldina y Verbo Florida, esa figura que representaba a Don Bartolo, aun cuando a él le tocó participar la más de la vez en el bando sinistro, o sea, el bando contrario, o no tan contrario.
Tal vez para eso, para congraciarse con el maestro, se aboca a escribir sobre historia, posiblemente para terminar de una vez con todo lo anterior y declarar el fin de la historia de una vez y para siempre, ya que eso era lo que le imponía su matriz ideológica, formateada por los años de historia liberal. O tal vez quería tener el honor de terminar la tarea, vaya uno a saber. La cosa es que el mismísimo Bartolomé Mitre lo alienta en su empresa, seguramente orgulloso de que su prédica no caiga en saco roto, por si hacía falta más argumentos para la causa de la libertad. Bueno, la cuestión es que Adolfo en su inocencia juvenil apela a un activo que no figura en los libros, pero que es vital en cualquier actividad que implique relaciones entre personas. Un activo escaso, pero conocido como honestidad intelectual. Y a caballo de ese precepto se toma tan en serio la tarea que se va hasta la Meca liberal, Inglaterra, donde Manuelita Rosas le abre generosamente los archivos prolijamente guardados por su padre, el restaurador. Ahí es donde se encuentra con documentos inéditos, que le dicen que hubo un pacto federal entre provincias en 1831, con cartas de San Martín, Suter, Mendeville, etc. Y con diarios que hablaban de un caucho porfiado y orgulloso, que hacía alarde de americanismo y se enfrentaba mano a mano con las potencias del orbe, y las hacía recular. Que la mismísima Francia, convulsionada por la Segunda República, se polemizaba en las asambleas con argumentos a favor y en contra sobre ese caudillo del fin del mundo. Y entonces, con todo ese archivo y otros argumentos que también formaron parte de su equipaje intelectual, es que el joven Sal Díaz escribe sobre lo que investigó. Y resulta que su obra es un corpus que, si se evalúa en la parte que cabe a Juan Manuel de Rosas, resulta en franca contradicción con la corriente predominante. No por manifestar parcialidad hacia el restaurador, sino por exponer a este, a partir de sus virtudes, que efectivamente las tenía, y sus defectos, que también eran parte del paquete. Pero este era inadmisible para el paradigma de la época, al punto de que Mitre, al leer el trabajo, reprende duramente a su discípulo, y lo acusa de no tener en cuenta eso de los nobles odios que son tan necesarios a la hora de evaluar y diferenciar a las repúblicas de las dictaduras. Es decir, que vale decir cualquier mentira o manipulación si de defender la causa republicana se trata. Por otro lado, Domingo Sarmiento, ya grande, desengañado y de vuelta de todo, le dice pícaramente: no se olvide usted, jovencito, que nosotros fuimos enemigos de Rosas. En realidad la obra no era la apología de Rosas ni mucho menos, era la obra de un liberal que usó criterios liberales. O sea, nos vamos a la frase del principio, esa que definía la historia, hablaba del uso de métodos, principios y sistemas en la narrativa de los hechos, y en ese tránsito condenaba actitudes y resaltaba otras. Tan liberal era la publicación que, por ejemplo, en la parte que analiza Rivadavia y su ministro José Manuel García, afirma de que efectivamente la plata del crédito Baring se usó correctamente en infraestructura y demás. Y trae como fuente documental el diario El Centinela, que era de los hermanos Varela, conspicuos liberales. Bueno, como resultado el libro se publica en 1881 como historia de Rosas y en el 88 como historia de la Confederación Argentina. Va quedando relegado hasta el próximo siglo, en el cual se lo redescubre y se lo considera como punto de partida del revisionismo histórico en la Argentina, nada más y nada menos. Es decir, el comienzo de una serie de narrativas históricas que con ópticas diferentes cuestionaban la historia oficial y escriben la propia de acuerdo a su saber y parecer, fundamentado en, como decíamos anteriormente, métodos, sistemas y principios distintos. Bueno, para terminar, el punto de que Sal Díaz continuó siendo un liberal hasta el día de su muerte, ocupando cargos políticos de alto rango, y tal vez sin darse cuenta que había sido el precursor de una corriente que cuestionó y cuestionará para siempre los argumentos del que fuera su ídolo de juventud, don Bartolomé Mitre, amén de que ha armado un excelente debate.